definición de triángulo. Es aquella figura formada por la unión de tres líneas no colineales mediante un segmento. O sea, tres puntitos las vamos a unir y vamos a generar un triángulo. La característica principal de este polinomio es que tiene tres lados. Y tenemos los lados AB, BC y CD. ¿Correcto? AB, BC y CD. También tenemos los vértices. Vértices A, vértices B, vértices C. Y también vemos que hay ángulos interiores, los ángulos que están adentro del triángulo. Los ángulos que están dentro del triángulo. Y por consecuencia tenemos los ángulos exteriores. Pero mucho cuidado con el ángulo exterior, porque en el ángulo exterior pues tenemos que observar que hay que prolongar uno de los lados y lo que me queda, el ángulo que queda aquí será el ángulo exterior. Prolongo el lado que sigue en sentido horario. Y este será. ¿Correcto? Entonces es el ángulo exterior. Luego lo hemos clasificado. ¿Cómo hemos clasificado el triángulo? Lo hemos clasificado según la longitud de sus lados y según la medida de sus ángulos. En el caso de cuando hablamos de sus lados, hemos dicho tres triángulos. El triángulo equilátero que tiene los tres lados iguales y por consecuencia los tres ángulos también serán iguales. En el caso del triángulo isósceles tenemos dos lados iguales. Por consecuencia, también este ángulo será igual que este ángulo. ¿Correcto? Y por último, el triángulo escaleno. En el caso del triángulo escaleno, no tiene ningún lado igual, y mucho menos un ángulo, ¿no? Ni mucho menos un ángulo. El objetivo era clasificar según sus lados. Lados iguales, los tres, dos lados iguales, y ningún lado es igual en el caso de escaleno. Cuando hablamos de la clasificación según sus ángulos, lo que mide sus ángulos, hemos hablado del triángulo acutángulo, aquel triángulo que sus ángulos internos son menores que 90. Luego hablamos del triángulo rectángulo, que uno de sus ángulos va a ser recto, o sea, va a medir 90 grados. Y por último, triángulo obtusángulo. Quiere decir que uno de sus ángulos será obtuso. Profesor, ¿qué es obtuso? Es aquel ángulo que es mayor que 90, pero menor que 180.